Mira, Dani, acabo de llegar de La Rioja, vi los mensajes cuando venía entrando, llegué a casa y te llamé. Vengo de una serie de reuniones que se están organizando para ver si se puede de alguna manera coordinar el armado del perfil de los candidatos a convencionales constituyentes. Usted iría ahí por... sí, cierto, tienes razón. Usted va a ir a un convencional constituyente, va a ser seguro. No lo sé, dentro del gobierno provincial, dentro de lo que es el proyecto del gobernador Quintela, vengo trabajando hace tiempo en el tema de la... Pero está de acuerdo usted también en la reforma, ¿no? Estuvo con Armando Molinas, de acuerdo a las comunicaciones que lo vi, me envió usted, gracias. Estoy de acuerdo con la reforma, estoy de acuerdo con la ampliación de los derechos, estoy de acuerdo con una profunda reforma de la reforma judicial, la función judicial. Ya lo estuve en la Convención Constituyente anterior, ya en los debates de la Convención Constituyente anterior he puesto de manifiesto la necesidad de que haya mayor democratización en la función judicial, en los procesos de selección de los jueces, mayor transparencia, que de alguna manera se independice, pero se democratice también la función judicial. De todos los poderes del Estado es tal vez a donde hay más oscurantismo, a donde hay menos conocimiento, a donde es más impenetrable la necesidad de recibir información por parte de la gente y por parte de la opinión pública, y es necesario de alguna manera tener una justicia que además de legal por justa, sea legal por legítima, con los dos requisitos. Toda la gente, no vamos a nivel nacional, solamente preguntando acá Chilecito, la gente digamos, no es como que no es creíble la justicia, ¿no? En definitiva, lamentablemente. En realidad el poder político no es creíble. No es casual que surjan figuras no dentro de la política. La clase política en general ha trabajado mucho para la propia clase política y no para la gente. La clase política en general ha dejado mucho que desear. La clase política en general se ha constituido realmente en una casta. Esto no es un discurso libertario, esto es un discurso objetivo de la realidad. Acá lamentablemente, salvo honradas excepciones, la clase política ha logrado concentrar poder, ha logrado concentrar riqueza, ha logrado concentrar influencia, y la gente lo mira esto como si fuera un espectáculo escandaloso, a donde hace falta mayor democratización, y en esto los culpables somos absolutamente todos, los que en forma directa o indirecta estamos vinculados a la política, algunos por actuación, otros por omisión, algunos por exceso de actividad y otros por inactividad, pero de alguna manera la sociedad en su conjunto, porque la clase política no es algo aislado de la sociedad civil, es una parte de la sociedad civil que llega al poder porque alguien la vota. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, si alguien la vota, quiere decir que alguien en algún momento está de acuerdo. Que después presente su divorcio y que quiera enfrentarla es otra cuestión. Pero bueno, yo creo que hay que ir introduciendo reformas, modificaciones, purificando, limpiando, y es un largo proceso. No es una cuestión revolucionaria de un día para otro. Los cambios en las actitudes morales, que es lo que hace falta. Hace falta una revolución moral, no se consigue de un día para otro. Lamentablemente es muy difícil eso, Pablo, claro, porque la gente, el político la tiene como un rehén a la gente, lamentablemente. Vos sabés, Daniel, que sí es difícil. La tiene oprimida ante las grandes necesidades. Perdón. Vos sabés, Daniel, que sí, es difícil, pero nada es imposible, y lo que menos tenemos que hacer es perder la esperanza, porque si no habría que cavarse un pozo y enterrarse. Y acá de lo que se trata en salir después de mucho tiempo bajo la tierra cantando al sol como la cigarra, como dice María Elena Walsh. Y bueno, vamos a cantar al sol como la cigarra. Bien. Pablo, Fonsalida, ¿se baja, sigue o no? Fonsalida no se va a bajar, no se bajó, no se va a bajar nunca. Fonsalida es candidato a intendente,
Fonsalida ha cerrado su fórmula con la escribana Graciela Yapur. Fonsalida está cerrando sus listas de candidatos a concejales. La lista de diputados, exactamente como vos me lo mencionás en un mensaje que mandaste, la encabeza Graciela, mi señora, acompañada de Oscar Perea, y estamos completando listas. Le agradezco a la gente de su entorno, que es la que la publiqué la vez pasada. Bueno, no era primicia, pero bueno, y ya la sabían, pero bueno, quería compartir con la sociedad, la gente que me sigue a través de las redes sociales también, ¿no? Porque hoy es muy importante, con usted habla muchas oportunidades, ¿no? La red social muy importante porque es la que tiene actualizada permanente a la gente. No es como el diario que se entera al otro día o al tercer día, ¿no? Tiene una agilidad las redes sociales impresionante. Es un fenómeno que tenemos que ponernos al tanto, sobre todo los que estamos un poco viejitos en esto, porque los tiempos cambian, la juventud se va renovando, los medios de comunicarnos y de llegar con el mensaje es otro, y hay que ayornarse, Daniel, hay que ayornarse, sí, seguro que sí. Entonces, usted me lo confirma, Fonsalida no se baja, está más firme que nunca. Fonsalida ya ha tenido una reunión muy importante hace unas semanas atrás con el gobernador Quintela. El gobernador Quintela ha recibido las inquietudes del sector de Lázaro Fonsalida, le ha manifestado de que la importancia de la participación política es que cada uno busque legitimarse a través del voto de la gente, y Fonsalida lo va a hacer. Tiene una amplia trayectoria, una vigencia indudable, un trabajo permanente, y bueno, seguramente también debe tener una cuota de desgaste, como lo tienen la mayoría de los políticos, porque la mayoría de los políticos que están en la política vienen con un cierto ejercicio, con una cierta gimnasia política, con una cierta función de gestión que produce adquirir méritos con los aciertos y tener errores. Y errores que muchas veces producen ciertas erosiones. Seguramente que es así, pero creo que a la hora del balance, Fonsalida ha demostrado que ha tenido una política siempre de un peronismo verdadero de puertas abiertas, que significa una gran expectativa de esperanza para la gente, de solucionar los problemas esos que no se solucionan cotidianamente, de buscarle la vuelta, y que ha tenido una muy buena capacidad de gestión, por ejemplo, para la obra pública, y que esa capacidad de gestión la tiene intacta, y los contactos los tiene para continuar haciéndola, y los proyectos tiene muchos en carpeta aprobados y otros que se van a representar o se van a volver a presentar para reformularlos y llevar adelante. Y yo siempre resalto de Fonsalida, y usted es bien testigo porque lo padeció. Nunca se arrodilló a Vedra Herrera, o Vedra Herrera nunca lo pudo arrodillar a Fonsalida y le puso los municipios paralelos, ¿no? Yo te cuento, mira, Dani, yo milito hace muchos años en política. Mi familia es una familia de trabajo, pero hemos estado comprometidos con el peronismo toda la vida. Yo a Fonsalida lo conocí en el año 84, después que asumió como intendente de Chilecito, cuando yo estudiaba en Córdoba, cuando con mi esposa militábamos en la juventud universitaria, y él viajaba a reunirse con nosotros y con gente de Chilecito y de La Rioja por clases de formación política, y de esa época militamos con él. La candidatura de Graciela no es un capricho, no es una imposición, es un reconocimiento a años de permanencia, de lealtad y de militancia. También no lo vamos a poner en discusión, a que ha tenido la capacidad de demostrar una buena labor legislativa. Yo te voy a acercar los resúmenes de su labor legislativa para que la puedas analizar, y sobre todo de cierta honestidad. Yo sigo viviendo en el mismo lugar de siempre, trabajando en la actividad privada, invirtiendo, dando trabajo, arriesgando, jugándome por la gente, y acá estamos. Y hemos salido de la gestión después de un enfrentamiento que tuve no sé si con el doctor Vedder, no creo que con el doctor Vedder, no tengo estatura política para estar en contra del doctor Vedder, pero sí de alguna gente que estaba en su entorno y que después también lo abandonó al doctor Vedder, y que me generó mucho desgaste, y llegado el momento, en pos de
fortalecer la gestión de Fonsalida, tuve que apartarme y por fuertes diferencias con un entorno que quedó con Fonsalida y que ahora ya no está, también tuve que apartarme del gobierno en silencio, pero nunca enfrentarlos, nunca entorpecerlos, nunca agredirlos, nunca poner piedras en el camino. He tratado de ser prudente en el momento de los disensos, y bueno, y sí, seguramente por ahí algún error conceptual puede haber tenido, porque los que hablamos, como yo, como vos, a veces pecamos por la boca, pero bueno, son los gajes del oficio y nos hacemos cargo. Claro. Justo hablo de su esposa, ¿no? Mi amigo Elio Chamía, que usted lo conoce, pregunta qué militancia tiene Graciela Delgado. Creo que yo te la voy a contar. Lo acaba de decir usted. Graciela Delgado comenzó a militar a los 17 años en la Juventud Universitaria en Córdoba. Ha trabajado con mucha gente de la Juventud Universitaria en Córdoba, siendo de La Rioja, nos fuimos a estudiar muy jovencitos allá. Graciela Delgado ha fundado el Motepo junto conmigo en el año 89 como una línea interna del justicialismo. Yo a Graciela Delgado no la conocí en un baile. Me hubiese encantado poder bailar de joven. Ya a esta altura y con el peso que tengo no bailo, hago otro tipo de baile. Pero la conocí en la militancia política. Primero fuimos compañeros de militancia, después fuimos novios y después esposos. Estamos hace 40 años juntos, con una estabilidad que creo que pocos matrimonios como el tuyo, como el mío, pueden exhibir. No podemos decir quién aguanta a quién, ¿no? No, llega un momento en que creo que nos toleramos mutuamente. Que hacemos un amoroso elogio de la tolerancia. Pero es así, Dani. Con todo este tiempo que vivimos, sube y baja la economía y usted al frente de la parte privada, eso es a veces dolor de cabeza constante, ¿no? Todos los días, Dani, pero hay que lucharla, la vida es así, ¿sabes? La vida es del que la lucha. Pero en fin, nos debíamos mucho, disculpe, para que le conteste a Elio Chamía y también para la gente. Graciela Delgado fue concejal en el 2009 a 2011 y de allí dejó Graciela Delgado antes del 2009, Graciela Delgado antes del 2009 al 2011 fue directora del Departamento de la Mujer de la provincia durante mucho tiempo en la gestión de Arnaudo, creando el área de la mujer. Graciela Delgado fue directora del Comité Federal de Radiodifusión, de Presidencia de la Nación, durante 4 o 5 años, donde se regularizaron la mayoría de las licencias de las radios, entre ellas del 80% de las radios de Chilecito, como radios del señor Bisoni, como radio, como lindas radios, le puedo dar un montón de nombres, que se regularizaron bajo la gestión de Graciela en el Comité Federal de Radiodifusión. Graciela Delgado milita todos los días con la gente, con su gente, no hace exhibicionismo, ayuda sin sacarse una foto, colabora con la gente sin exhibirse, porque cuando uno soluciona la necesidad de alguien, no hay que mostrar el costado doloroso, sino que hay que ayudar, quizás no con el criterio religioso de que la mano izquierda debe ignorar lo que hace la derecha, tampoco con el criterio interesado de que la mano derecha conozca todo lo que hace la izquierda para sacarlo en cara mañana. Las dos cosas son extremos y no conjugan con lo que es la asistencia política. Graciela ha militado siempre a la par de lo que el Motepo ha dispuesto, y quizás porque tenga un marido un poco más gordo, ha vivido un poco bajo la sombra de esa gordura, pero tiene brillo propio, tiene presencia propia, tiene militancia propia, tiene talento propio, tiene virtudes propias, y seguramente que va a tener errores propios también. Graciela fue candidata a concejal en el 2009 por el sector del fonsalivismo, a donde anteriormente fue candidata a diputada en Chilecito, en el año 2007, acompañándolo a Pedrosa era el titular, ella era la suplente, y le ganaron en la lista que en ese momento por el sector de Rejal le encabezaba Silvia Gaitán.
entró Pedrosa como diputado, Graciela quedó como diputada suplente. No, no era Rejal, Pablo era candidato de Graciela Nader. De Graciela Nader, Porque tenés el razón. doctor Rejal no se presentó para la reelección y del otro sector estaba Enrique Molina y Miguel Mott. Y Miguel Mott, qué fantástica la memoria que tenés, Dani, y eso es bueno, ¿sabes? Sobre todo, me gustaría, por ejemplo, que Helio, que siempre lo salude y lo vea, tenga más o menos una pizca de tu memoria. ¿Sí? Bueno, te sigo. Graciela fue candidata a diputada suplente en esa fórmula. Ganó como concejal en el 2009 con el mayor caudal electoral de la historia institucional de Chilecito, entrando al Consejo Deliberante con 5.000 y pico de votos, casi 6.000, cifra que hasta el día de hoy no fue igualada. En una elección acotada, porque se elegían 4 concejales para completar la ampliación del Consejo por 2 años, en virtud de la reforma del 2007. Ahí entra Luis Ávila, el Loro Guaidá por el lado de Rejal y Silvia Gaitán, que le ganaron a Enrique Molina y a Graciela Nader, que apoyaba con salida, y su esposa, y por la oposición Miguel Mott, que le cambiaron después la cerradura a Miguelito Mott. Algo así fue, sí me acuerdo. Fue escandaloso también. Bueno, sí, exacto. En ese periodo fue escandalosa una serie de actitudes que, bueno, a veces en la política tenemos que tener la capacidad también. Pero se pusieron a pensar que en esa contienda electoral de los 3, Silvia, Fonsalida, Rodrigo, desplazan a los radicales, pierden los radicales la diputación provincial. Sí, pierden los radicales la diputación provincial. Sí, así es. Y bueno, y Graciela ha seguido trabajando. Ha sido como concejal, si vos me preguntás, por ejemplo, ¿qué hizo? Yo voy a enviarle a los medios de prensa, ni bien ella me entregue un resumen de gestión. Entre otras cosas está, por ejemplo, la ordenanza de la incorporación al nivel obligatorio de la sala de 5 de los jardines de infantes municipales, que no estaba reglamentado. Tiene, por ejemplo, la declaración de interés municipal del gasoducto de Chanical a Chilecito, que está en ejecución. Tiene como interés municipal la ruta del Tram Velasco, y tiene como interés municipal la construcción del futuro dique de Miranda, aprobados todos por unanimidad en el Consejo, y que de alguna manera han significado la manifestación de un órgano institucional de respaldo a los proyectos de obras tal vez más importantes que Chilecito tiene. El proyecto de colaboración con la Universidad Nacional de La Plata para la formulación del plan director también lo presentó Graciela. Seguramente muchos de esos proyectos han sido elaborados en colaboración con mucha gente que integraba un equipo de trabajo, pero que de alguna manera ella ha sabido canalizar. El traslado del monolito, por ejemplo, que no se cumplió, pero que está aprobado, que recuerda el fallecimiento de los concejales del accidente de Vichigasta, trasladar el monolito para generar una mayor seguridad vial unos metros más hacia dentro de la banquina, también es de Graciela y está aprobado y está con un proyecto extraordinario que en esa época lo supo formular en la cuestión de diseño el ingeniero Roldán junto con el arquitecto Salvadeo, y ha tenido una serie de proyectos y de presentaciones que la verdad que serían buenas que muchas de ellas se ejecuten y muchas de otras sean ejecutadas, como por ejemplo la sala de 5 en los jardines de infantes municipales, ¿sí? O sea que yo he conocido concejales que no quiero criticar, pero que es una realidad y hay que decirlo, que se han pasado los mandatos entregando certificados honoríficos a personajes de distintos pueblos por cualquier motivo, lo cual es bueno, pero sin dejar una labor legislativa alguna. Y sin tampoco hacer que se cumplan las ordenanzas, tampoco, ni mucho menos de eso. Tampoco. A Graciela le costó mucho, durante su gestión, estar en contra de que las partidas del presupuesto se modifiquen por el Ejecutivo sin aprobación previa del Consejo Deliberante, y su voto desencadenó toda una crisis cuando decidió votar
junto con otros concejales, esa cláusula que durante un tiempo exigía que los presupuestos, antes de ser modificados por los superpoderes que los consejos deliberantes o las funciones legislativas le otorgan a los ejecutivos, tenga que pasar primero a debate del Consejo o de la función legislativa municipal para que sean aprobados. Y han sido decisiones valientes, tomados por una mujer que le pueden decir que tiene aspecto de débil, pero que tiene una fortaleza increíble para soportar inclusive el escarnio de la política y seguir adelante y tener ganas de volver a salir. No, que además uno lo pasa que usted tiene una muy buena labia, muy buen desenvolvimiento, no hace tanto Graciela. Esa es la, ¿no? Quisiéramos que Graciela tuviera el mismo desenvolvimiento suyo, ¿no? Vos sabés, Dani, que yo puedo tener muy buen discurso, yo puedo tener una preparación política propia de mi formación, vos la tenés por la tuya y también lo tenés así, pero hay personas que tienen cualidades y valores que son superiores a la de hablar. A veces hay gente que sabe hacer las cosas muy bien y que de repente no saben contarlo. Y para eso estamos los que sabemos contar, escribiendo, hablando, formulando, ayudando, colaborando. Para eso están también aquellos que tienen sensibilidad para ganarse el corazón de la gente, y otros, aunque intentemos ganarnos el corazón de la gente, pero ni aunque repartamos besos, no ganamos el corazón de nadie. ¿Me entendés? Sí. Entonces, viste, zapatero a tu zapato. Yo festejo que Graciela sea candidata a diputado. A mí su diputación, a nuestra familia, a mis hijas, no nos va a cambiar la historia. Yo te aseguro que dentro de 4 años vamos a volver a conversar. Y yo te puedo mostrar cuáles son nuestras declaraciones juradas de las cosas que tenemos y cómo vivimos, y vas a ver que dentro de 4 años vamos a estar, espero que igual, porque en la forma en que viene el país, si no hay grandes cambios, sobre todo de ética pública, nadie va a estar mejor que ahora. Por eso hay que tratar de votar por la gente que tenga una ética pública nueva, una ética no nueva, buena, una ética pública correcta, una cierta cuota de moralidad. La moralidad no es absoluta. Sí, no, todos pero tenemos... Usted dijo recién, y permítame llevarlo eso, se va a votar convencional constituyente, usted sería candidato también por Fonseca, convencional constituyente, cada intendente lleva, o solamente por Chilecito van junto con el estamento de gobernador. Mira, yo pensé en un principio, cuando comenzamos a discutir el tema, que los convencionales constituyentes iban a elegir por distrito único los 36 en toda la provincia, en una sola sábana, como se hizo hace años atrás, en el 2007. Ahora han resuelto que eso no va a ser así, que va a ser por departamento. Eso va a significar que cada lista que se oficialice va a tener que llevar un estamento de convencionales constituyentes. Eso también va a significar que va a haber una pluralidad de pensamientos que va a llevar a una mayor discusión en la convención, porque no vamos a estar en preacuerdo todos. Yo supuse que iba a haber como una especie de núcleo de coincidencias básicas que lo íbamos a debatir, a consensuar, y que lo de la convención, después de un pequeño debate, iba a ser casi un trámite. Gracias a Dios no va a ser así. El gobernador ha tenido la visión de hacer una apertura para que se discuta más. No va a ser una constitución de doctos, va a ser una constitución de muchos legos con sentido común, van a poder sentarse en la silla del poder constituyente y definir cómo se organiza el poder, y eso es bueno también, eso también es democratizar. Y bueno, y si vos me preguntás si yo voy a ser candidato convencional constituyente, y hace un mes atrás te decía que estaba seguro que iba a ir en los primeros lugares en una lista de 36. Hoy que Graciela va a encabezar el estamento de diputados, te diría que no sé si es conveniente que yo encabece en la lista del rodriguismo el listado de convencionales constituyentes, salvo que el sector, de alguna manera, por cierto nivel de unanimidad o de consenso, me lo pidiese o
o me facultase hacerlo, pero en realidad creo que yo me sentiría bien cerrando la lista de suplentes al final y acompañando a los que tengan que ir arriba, porque esto no se trata de lugares, se trata de poner lo mejor de cada uno, y a veces uno pone lo mejor de cada uno estando afuera. No es la banca de convencional lo que me desespera. Me desespera que la constitución que tengan mis hijas y mis nietos sean una constitución que se merezcan y que les permita organizar un Estado más transparente, más presente, que abra el camino y que les garantice el futuro. Porque lo que hay que pensar es que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestros jóvenes chileciteños se puedan quedar a vivir en Chilecito, puedan trabajar en Chilecito, no solo estudiar ahora pueden, pero terminan de estudiar y no saben para qué. Entonces hay que garantizarles que se puedan quedar, que se queden y que las familias, como lo dijo Graciela los otros días, no se sientan que les arrancan el corazón porque los hijos se van lejos. Y son realidades que nos pasan, son realidades que me está pasando a mí, a donde después de años de trabajo, mis hijas jóvenes profesionales que se están buscando ir porque no hay el futuro que ellas esperan acá, y a mí me gustaría tenerlas en casa y verlas todos los días. Y si la vida me regala nietos, que no lo sé si lo va a hacer porque todavía no los tengo, vos sí, te felicito, y te escucho hablar de tus nietos, y por ahí tengo un poquito de envidia. Nunca tarde, ya van a llegar, me dicen, así que no se desespere. Quisiera ver crecer a mis nietos. Y me doy cuenta que de la forma en que viene la vida, hay cosas que se van rompiendo y hay cosas que se van disociando y que para eso tenemos que trabajar ya. Y la política no tiene que ser para aventureros. La política no tiene que ser para aquellos que crean que llegan a la política para cambiarse la vida, para cambiarse el futuro, para cambiar primero el auto, después la mujer y después tener vacaciones en Miami. ¿Sí? La política tiene que significar una actividad cotidiana a donde entreguemos lo mejor de cada uno y en lo posible, como lo hacían en las viejas épocas, que sea una carga honorífica y no una carga económica para la sociedad. Dios quiera que la gente aprenda que el honor vale más que la plata. No obstante eso, lo que dijo hace un rato y lo que acaba de terminar de decir, porque si es convencional y constituyente, sería lindo de que realmente se creara ahí también, que pudieran hablar con el gobierno Quintela e incorporar, porque hay puntos ya para tratar, pero hay un borrador, tengo entendido, sí, de que se crea la Fiscalía Anticorrupción y que la gente, nosotros, lo podamos divulgar, los medios de comunicación, y que la gente diga, Graciela Delgado Fernández Pugliese tiene un patrimonio de tanto. Cuando vio que los diputados nacionales, presidente, ministros nacionales se conocen, ¿vio, Pablo? Sí, bueno, sí, que también a ver, ¿cuánto tiene la diputada? ¿Cuánto lo tiene este diputado? Porque al último, como acaba de decir Pablo, es cierto. Le decía Pocho, me hace recordar la palabra que acaba de decir usted del libro que escribió Pocho Salazar, Ernesto, ¿no? El abogado penalista chileciteño, peronista. Una inteligencia superior increíble. Se le puede cuestionar muchas cosas a Pocho. Sí. No he sido pero yo lo que un gran admirador de él. Pero lo que quiero llegar a esto, Pablo, de que crear esto, porque lo que dijo usted es cierto, la gente está viendo como que hay que ser político para hacerse, es como un trampolín a la felicidad. Viendo acá, ¿no? Lo que los familiares de Bedrellera, nomás, nadie puede discutirle otra cosa, sino, pero son millonarios, pero ¿cómo hicieron? ¿Sí? ¿Sus familiares qué? ¿Heredaron? Chilecito chico, nos conocemos todos sabemos, es como, usted debe conocer a mi madre, y se dice, che, Daniel Frías, ¿dónde sacó semejante cosa? ¿Le dio la madre? ¿Cómo vino? ¿Cómo saco la quiniela? ¿Saco el Quinensay, el Telebingo? ¿Qué hizo? Acabó tierra, sacó petróleo, le vendo al Estado, se hizo millonario. ¿Cómo hizo? Pero no sé si me entiende, Pablo. Si Totalmente. ¿Qué actualidad tiene Discépolo, no? El que no roba no mama y el que no roba es un gil. Exacto. De todos modos, Dani, hay que tratar de tener un discurso esperanzador. No tenemos que caer en bolsones de pesimismo,
porque hay que entusiasmarlo a los chicos a que participen. Sí. Hay que mostrarles que hay otra posibilidad de hacer política. Y eso es algo que tiene que ser positivo y que tenemos que pensar hacia adelante, absolutamente todos, estemos en política activos o no. Y en muchos sentidos hay que tratar de predicar con el ejemplo. Volviendo al tema de los funcionarios que se van y tienen que rendir cuenta, te cuento, y de la Convención Constituyente, te cuento que en la época de la colonia, los funcionarios españoles que venían a América como virreyes, como capitanes generales, como administradores de la Real Hacienda, cuando terminaban su gestión pública, quedaban sometidos a lo que se llamaba un juicio de residencia, a donde eran examinados en toda la labor que habían desarrollado, tanto en lo económico patrimonial público como en lo privado, y era un juicio de responsabilidad, serio, grave, donde después tenían que rendir cuenta y devolver lo que se habían llevado indebidamente, y en muchos casos terminaron con penas ejemplificadoras, y fue un poco lo que, dentro de la gran corrupción que hubo en la época virreinal, en el Río de la Plata, en el Perú, en México, en América, permitió de alguna manera armar un verdadero imperio en España. La responsabilidad pública del funcionario público debe ser tan fuerte como irresistible. Y parece fundamental que las constituciones organicen con mucho poder coactivo los órganos de control, ¿sí? Pero no control para ejercer la disciplina política. Sí, hoy ya se hace eso, es como una extorsión. Si no estás conmigo, mira, saco esto y te denuncio Claro, por esto, ¿no? Hoy se extorsiona a todos, se extorsiona, de arriba hasta abajo, hasta el último, Pablo, ¿eh? Pero totalmente, es así. Desde el último pinche y se los extorsiona, se los disciplina y se los pone en fila. Y esa ha sido una práctica política distorsionada, a donde el control político debe pasar por otro lado, y no es una cuestión de ser del oficialismo o ser de la oposición, es una cuestión también de moral, porque a veces podés ser de los sectores de la oposición y ser tan corruptos como el oficialismo. Por último, Pablo, y le agradezco, sí, hay que tener una cuota de optimismo, ¿no? Pero lo que hablamos sobre el tema justicia, ¿cuál es la lectura suya? Me hace que le pregunten, yo tengo mi discrepancia, va y vuelvo. Con la condena de Cristina, el fundamento de los funcionarios judiciales, lo cual leí ayer, hace bien, ¿no? Una mujer, que eso me molesta, ¿no? Que cobre una pensión del marido, muchísimos millones, cuando tenemos abuelos que han trabajado año a año y tienen la mínima. Y volvemos al tema eso de los políticos, donde se valen y además a donde la propia titular del ANSES no denuncia, pero si fuera la oposición sí denuncia. Digo, no hay una justicia transparente y además una falta de ética, también creo, ¿no? Y bueno, pero la gente al último es la que vota. Sí, Dani, mirá, más allá de que las jubilaciones que perciba Cristina o no sean legales, porque en este caso habría legalidad, creo que también tiene que haber un sustrato de racionalidad, que tiene que haber un fundamento de legitimidad y un sustrato de equidad. El principio de equidad es fundamental. No puede ser que algunos tengan tantos y otros tengan tan pocos, ¿sí? No puede ser esa diametral asimetría. Y yo admiro a Cristina, y sin embargo debo reconocer, dentro de esa admiración que tengo, que hay cuestiones para corregir, muchas, ¿sí? Muchas. Entonces, que uno apoye un modelo de país no significa que tenga que estar de acuerdo con todo. A veces se apoya disintiendo y mostrando defectos y errores a corregir. Si vos me decís de esta justicia que muchas veces parece no ser tan justa, es una muestra de la necesidad de la reforma judicial. Y cuando vemos y nos damos cuenta que tenemos jueces dependientes del poder político, es una muestra también de que la inamovilidad de los jueces no es garantía de independencia. La independencia es una cuestión conductal, es una cuestión de mantenerse equidistante de las presiones, de las coacciones y de las prebendas, ¿sí?
Y la inamovilidad es una cuestión de temporalidad. Que un juez tenga temporalidad no significa que va a ser dependiente, significa que va a tener un mandato. Y no significa que no sea republicano, porque puede existir división de poderes tranquilamente bien. Mucho depende, volvemos a caer en el mismo sustrato, en la ética, y ahí tendremos que saber si los que gobernamos tenemos moral para gobernar, o tendríamos que estar todos presos, porque somos todos una manga de sinvergüenza. Realmente es grato escucharlo, Pablo, realmente le soy sincero, ¿no? Y siempre se lo dije cuando era funcionario municipal, que por ahí discutíamos también, pero era bueno la discusión, ese de pensar distinto, porque ahí es donde se sacan las buenas ideas, ¿no? Del disenso. Espero que así sea, Dani. Para mí es un gusto siempre conversar contigo, aun cuando tenemos diferencias, las sé que las tenemos, pero creo que saberse respetar, saberse tolerar y permitir al otro que opine es una actitud meritoria que tenemos que poner en resalto y reconocerla. Así que muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos mandan saludos al 3825-432728 y al 3825-525222. Bueno, Elio Chamie se quedó le pegó con la altura. No importa. Elio, yo sé lo que tengo que hacer para que Elio me alabe. Así que no te preocupes, no lo voy a hacer. Pero de todos modos, a la gente que me manda mensaje, a favor, que no me los mande, porque yo sé lo limitado que soy en cuanto a la adhesión de votos, así que no voy a ser candidato lo mismo. Bueno, ahí le mandan saludos, muy bueno. Y a toda la gente que no conozco, muy bueno, saludo ahí para Pablo. Y uno que conozco acá, a Chori Juárez, usted lo conoce, el mecánico, dice, sí, por supuesto, claro, un señor, felicitaciones, habla muy bien, nada que ver con Cacho Nieto. Bueno, ayer Cacho lo tuve que sacar al aire porque ya estaba molesto, o sea, no me gustaba que digan mala palabra. Se puede discutir, enojarse con los políticos, pero no insultarlos, ¿no? Porque, no, y además tratamos del medio de no decir mucha mala palabra, sino queda mal, es el tema. En todas las edades queda mal decir malas palabras. Y esto es una crítica también para mis amigos. Tenemos que ser cuidadosos con los lenguajes y no latigar a nadie. A mí no me gusta que me latiguen, tampoco voy a usar la palabra como un látigo, porque conozco el efecto que tiene el discurso y la capacidad que la palabra tiene hasta para lastimar. Gracias, Pablito. Suerte. Un abrazo. Poncha, candidato a intendente, Graciela Delgado, candidata a diputada provincial. Con toda seguridad, y las listas de concejales van a llevar varias colectoras. Esta mañana casualmente estuve en La Rioja cerrando los acuerdos de boleta. ¿Ustedes están dentro de las 70? Eso me voy a preguntar. ¿Están dentro de los 70 que dijo Armando Molina antes de ayer? El Motepo está en el Frente con Todos desde que se constituyó el Frente con Todos. Cuando éramos 3 o 4 partidos ya estábamos. A veces nos llaman nada más que para estar en el frente y después se olvidan de invitarnos al choripán del brindis. Pero estamos, ¿sabes? Algún día llegará el turno, sí, Dani, sí. No, la gente, lo dije en broma el otro día, porque lo vi a su mamá saludándose ahí con Fonsalida, que me mandaron la foto esa, a Aida Saavedra también, creo que la primera candidata de ustedes. Y dije, parece un club de abuelos, dije, pero era lo dije con buen humor. Dani, me parece estupendo, pero me parece estupendo si es real. A ver, en las viejas democracias, los viejos sabios eran los que formaban el senatus romano. Claro, exacto. Entonces, ¿por qué al viejo tenemos que mandarlo a la casa? Si deberíamos aprovechar la experiencia, la sabiduría, el bagaje de vida, y sobre todo si están sanos mentalmente. Yo quiero llegar a los 80 años como tiene mi madre y llega lúcido, y lo único que no me gustaría es seguir siendo tan peleadora como es ella, y ¿me entendés por qué? Porque tiene su carácter, pero yo a mi madre con sus 80 años la admiro y la veo talentosa, inclusive hasta para seguir en la dirección de una escuela con sus 80 años, y a Lázaro Fonsalida con sus 80 años lo veo absolutamente capaz y lúcido con la estatura de un estadista, y a Beba Saavedra de Vega, con muchos años menos que ellos, pero también una persona mayor, la veo una luchadora incansable de la primera hora, y creo que es justo que la sociedad les reconozca, porque no todos los viejos llegamos a ser viejos, activos, memoriosos, sanos y buenos.
muchos llegan mal, lamentablemente, y en eso la sociedad en la cual vivimos también debe hacerse cargo de los viejos. Le manda saludos Nicolás Gaitán, el Shaki, Lo sé quién es, por supuesto que sí. el Un abrazo, un abrazo grande, lo conozco a su hijo, cuando mucho tiempo fue a verme inclusive para que trate de conversar con su hijo, y lo hice y me gustaría volver a hacerlo. Hay mucha gente que en este Chilecito que odia y que ama con toda la fuerza, como dice Julián Amate. Uno ama, por lo general trata de no odiar, pero que trato de abrazar a todos, y no es un discurso demagógico, es una actitud de vida que creo que deberíamos tener todos, porque es una actitud cristiana sobre todo, Daniel.